Aleluya, bendito que sea el nombre del Señor ahora y siempre. Qué bendición llegar hasta su hogar. Es un enorme privilegio concedido de parte del Señor. Yo sé que tiene muchas cosas que hacer, pero gracias por este tiempo que usted va a apartar para escuchar este programa. Sin dudarlo, tiene muchas cosas que hacer. Si usted puede trabajar en sus cosas y estar escuchando el programa, magnífico también. Sabemos de que el tiempo es muy valioso y que usted esté sentadita, sentadito, 30, 45 minutos, una hora, es un poco difícil, pero sí puede sintonizarnos en Esquipulas, en el canal 68, estamos también en el canal 45 y asimismo también estamos llegando a diferentes lugares a través de la internet. Así que nos puede sintonizar como Amigos TV Chiquimula. Es una bendición como canal estar al servicio de ustedes, transmitirles palabra, cantos, bueno, de una u otra manera llegar hasta ustedes. Estamos acercándonos ya al final del tema que hemos venido hablando, es acerca de los apóstoles. Estamos hablando de los apóstoles y ya casi estamos en la recta final para finalizar con estos hombres comunes y corrientes, como lo llama John MacArthur, pero nos deja una gran enseñanza. Hoy hablaremos de, bueno, es un apóstol que en la Biblia tiene tres nombres. ¿Ya se imagina quién es? Muy bien, se lo voy a decir. Algunos lo conocen como Lebeo, Tadeo, otros como Judas, pero estamos hablando del mismo apóstol. En el transcurso del programa vamos a conocer por qué también este hombre tenía estos diferentes nombres, y aunque no mucho se le conoce en la Biblia, nos deja grandes enseñanzas, especialmente lo de este hombre, lo de este apóstol que vamos a hablar en esta ocasión, que es de Judas, pero no es Iscariote. Por eso vamos a tomar en cuenta los diferentes nombres que se le dan a él. Así que bienvenida y bienvenido a este programa. Dios les bendiga grandemente y nos vamos a un canto musical. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré
amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por mí, porque Él me amó a mí. Le seguiré, Señor, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón.
bien, estamos de regreso y como les decía, hoy vamos a hablar de Tadeo, Lebeo y Judas, que está hablando del mismo apóstol. En Lucas en el capítulo 6, en el versículo 15 y 16, para ponerlo en contexto, leo el versículo 15 y 16, dice: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, hoy vamos a hablar de Judas, hermano de Jacobo. Bueno, en algunas versiones u otras Biblias habla de Judas, el hijo de Jacobo, pero vamos a tomar en cuenta lo que literalmente dice la Biblia acá: Judas, hermano de Jacobo. También en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 13, también se habla, en el versículo 13, también dice Judas, hermano de Jacobo. Lo menciona también así el libro de Hechos. Muy bien, entonces el Evangelio de Lucas hace referencia a estos dos últimos apóstoles. El Evangelio de Lucas. ¿Quién es los últimos dos apóstoles que se mencionan? Se mencionan Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Entonces, en la Biblia se repiten algunos nombres entre estos apóstoles. Recordemos algunos de ellos. Estaba Simón, Simón Pedro y Simón el Celote. Estaba también Jacobo el mayor y Jacobo el menor, o algunos le llaman Jacobo el anciano y Jacobo el joven. Y acá también se nos habla de dos Judas, de Judas el hermano de Jacobo y Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo. Al escribir en el libro de los Hechos, cuando estaban en el aposento alto, ahí solo se habla de los 11. Ahí ya no formaba parte Judas Iscariote. Entonces, en la lista final, en Hechos 1:13, ya está descartado este nombre. Y qué tremendo, porque el nombre de Judas ya estaba descartado en esta tierra, ya no formaba parte del libro sagrado de la Biblia, ya no formaba parte después de su traición, ya no formaba parte. Y no solo fue por la traición, sino por la decisión que tomó Judas Iscariote. La decisión que él tomó al final con su propia vida. Al final ya su nombre no aparece en este libro sagrado, ni aparece también en el libro de la vida eterna, ya no. Pero ahora estamos hablando de Judas, el hermano de Jacobo. De él sí aparece su nombre, aun cuando no se dicen muchas cosas de este hombre. Lo que se dice es suficiente para decir: era un siervo del Señor, era un hombre temeroso del Señor, era un hombre al igual como nosotros, con muchos altos y bajos, con una fe que necesitaba seguir avanzando, como lo necesita usted, como lo necesito yo, con esa fe que siga creciendo en el Señor. Así que siga avanzando en su vida cristiana, no se detenga. Bueno, les decían entonces que hay cierto problema de identificación con respecto a los nombres. ¿Por qué se le dan diferentes nombres? A este se le conoce como
el discípulo con los 3 nombres. ¿Cuáles son esos 3 nombres? Bueno, si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, en el versículo 3, ahí la palabra del Señor dice, se lo leo, Mateo en el capítulo 10, en el versículo 3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Dice Lebeo por sobrenombre Tadeo. Entonces aquí vemos de que están 2 nombres, Lebeo y Tadeo. Pero en Juan, en el capítulo 14, Juan en el capítulo 14 y en el versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, aquí está hablando Juan y dice, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, aquí está hablando Judas. Si leemos todo el capítulo 14 de San Juan, vemos de que se mencionan los nombres de algunos discípulos. Uno de ellos está en el versículo 5 que dice Tomás. En el versículo 8 se habla de Felipe. Entonces, al entrar en el contexto, cuando se habla acá de Judas, se está hablando de este otro apóstol, pero además también Lucas en el capítulo 6, versículo 15 y 16, y en Hechos capítulo 1, versículo 13, vemos que se habla de Judas, el hermano de Jacobo. Entonces, al hablar de estos 3 nombres, al final estamos hablando del mismo apóstol. Por eso es que hoy nos enfocaremos en Judas, el hermano de Jacobo. Este material que les estoy compartiendo ahorita, lo extraje de una página web que se llama Tesoro Digital, gracias al autor también Héctor Valdés. Muchas gracias porque su información está siendo de mucha utilidad, así que les damos el crédito a ellos, pues se lo merecen con todo el respeto. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando de que al diferenciarlo con estos otros nombres, era para que no hubiese confusión, para que no hubiese esa dificultad y no confundir entre Judas Iscariote y Judas, el hermano de Jacobo. Entonces, ya al explicar esto, no hay confusión con estos nombres. Vamos a saber con claridad qué fue lo que hizo Jacobo, que el Judas, perdón, hermano de Jacobo, qué fue lo que él hizo y cuál es esa enseñanza que la palabra nos transmite. La única mención que se hace directamente de este hombre y fue cuando él hace la pregunta en el aposento alto, y que Juan describe eso en el capítulo 14. Esta pregunta pues nos lleva a pensar varias cosas. ¿Qué era lo que este hombre pensaba? ¿Qué era lo que había en su mente y en su corazón? En el versículo 22, la pregunta fue: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta pregunta ha suscitado muchas cosas en las personas
¿por qué este hombre hace esta pregunta donde él le dice, Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros, a tus apóstoles? ¿Por qué a la iglesia y no al mundo? No era el momento cuando el Señor se tenía que manifestar al mundo como Él lo estaba planteando. Al regresar un poquito y hablar de los nombres que tenía este hombre, dice que el significado es de que era un hombre como, en cierta manera, muy hasta mimado por su mamá, con un corazón muy dócil. Entonces no podemos juzgarlo de que él con esta pregunta tenía una mala intención o él quería como sacar algún provecho, o él quería que Jesús explicara algo ahí y que al final dijera Jesús, bien, muchas gracias por esa pregunta, yo tengo algo, yo tengo un mensaje, ¿cómo me voy a manifestar a ustedes? Y yo se los voy a decir ahorita, pero también les voy a manifestar cómo me voy a dar a conocer al mundo. Bueno, hay muchas personas que cuestionan un poco el por qué él hace esta pregunta y realmente hacia dónde quería llegar. Bueno, hay varias cosas que las vamos a estar diciendo posteriormente con respecto a esta pregunta. Pero sí hay algo, hay una nota lamentable en cuanto a este hermano, en cuanto a este apóstol, y que él no había comprendido a cabalidad de que Jesús no tenía cabida en el mundo como él lo estaba pensando. Sin duda, él era un nacionalista. Algunos dicen que podía representar también a los celotes, que entre ellos habían buenos predicadores, habían buenas cosas en ellos. Sin embargo, pues ellos políticamente querían que Jesucristo reinara, que desde su primera venida, Él gobernara. Eso es lo que algunos dicen de que probablemente este hombre quería. Pues cuesta entonces en algún momento saber distinguir esto. Si se le dice que él tenía un corazón de amor, era compasivo, era tierno, era cariñoso, y porque él estaba interesado en que Jesús ejerciera la política, que Jesús fuera el que gobernara en ese momento. Bueno, al final el Señor le dice en el corazón de quienes va a gobernar. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. El Señor le dice que Él venía para gobernar en la mente y en el corazón, que en su primera venida no era para gobernar en el mundo. Pero el Señor no se lo dice abiertamente. El Señor no le dice abiertamente que Él en su primera venida no venía para gobernar, no venía para ser el Mesías que ellos estaban esperando. Pero al final esto nos enseña de que cuánta gentes, cuántas hermanas, cuántos hermanos están dentro de una iglesia y que están esperando ciertas cosas, ciertas manifestaciones para servir al Señor. Déjeme decirle con todo el corazón, involúcrese en la obra del Señor y Dios se va a manifestar en su vida. Dios se va a manifestar en el ministerio. Dios se va a manifestar en el comité.
Dios se va a manifestar en la iglesia y Él lo va a hacer todo en su tiempo, en su momento. El Señor nos ama grandemente y Él quiere ministrar nuestros corazones. Si en nosotros hay algún tipo de inquietud, hay alguna duda, hay algo que no está claro, sometámonos al Señor. Preguntémosle a personas de nuestra confianza, personas que tienen gran conocimiento bíblico, personas que son espirituales, y ellos nos darán esa respuesta que va a satisfacer nuestra vida. Así que si en nosotros hay cierta incertidumbre, no es para retirarnos del Señor, no es para apartarnos de la iglesia. Es momento de reflexionar y decir, bueno, qué cosas están bien en mi vida, qué cosas están mal, qué es realmente lo que me hace servir al Señor, qué es lo que me motiva, qué es lo que hay dentro de mi mente y de mi corazón. Seguiremos entonces con este programa, pero le invito en este momento que vayamos a un video musical. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Más y nada que me apasione más que solo tu presencia y solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti y digno eternamente impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh sí, Jesús, tú eres digno eternamente y digno, digno, solo ante ti yo me inclino, como me inclino ante ti, Jesús. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente y digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, solo ante ti, Jesús, yo me inclino. Oh, digno y digno eternamente y digno,
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, como me inclino ante ti, Jesús. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Muy bien, ¿qué le pareció ese video? Sin duda fue de gran bendición para su vida. Entonces nos vamos a la segunda parte de este programa, y les decía de que en la segunda parte les iba a explicar acerca de esa pregunta que hizo Judas, el hermano de Jacobo. Vámonos, por favor. Si tiene Biblia, le invito que se vaya conmigo a San Juan en el capítulo 14. San Juan en el capítulo 14, en el versículo 22, ahí está la pregunta. Dice: y le dijo Judas, no el Iscariote, dice Juan, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué le parece a usted esta pregunta? Es una pregunta donde Judas está pidiendo que el Señor le explique algo, y el Señor se va a dar cuenta usted de qué forma responde esta pregunta. ¿Qué piensa usted al leer esta pregunta? ¿Qué es lo que había en la mente y en el corazón de este apóstol cuando él le dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cree que Judas estaba aquí cuestionando al Señor? ¿Cree que estaba molesto? ¿O cree que él estaba en un proceso del discipulado donde quería conocer más de su maestro, donde quería experimentar más en su vida cristiana y conocer más del Señor? ¿Qué piensa usted al respecto? Pero veamos lo que en el contexto de esta pregunta, en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, el Señor dice a quién se va a manifestar. Y se va a manifestar aquel que tiene los mandamientos del Señor. Y no solo que los tiene en una Biblia, los tiene en su pared, los tiene
en algún lugar guardados. No, los tiene guardados también en la mente y en el corazón. Y dice la palabra que el que se propone guardar la palabra de Dios, ese es el que lo ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor se va a manifestar, aquel que tiene sus mandamientos, aquel que guarda su palabra. El Señor puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida. El Señor puede manifestarse a nosotros y a través de nosotros manifestarse al mundo también. Démosle a conocer al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sigue diciendo, leamos como parte del contexto, versículo 23 y 24. Ponga atención, la forma en la que Jesús le responde palabra a este apóstol. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Vea cómo tiene esa secuencia, que el que dice, yo amo a Dios, la palabra de Dios va a guardar. Pero el que dice, yo amo a Dios, y no guarda la palabra, con sus acciones está diciendo que no ama a Dios. ¿Se da cuenta cómo tiene que estar unido? Tiene que estar unido el pensamiento y la acción, las palabras y los hechos. Usted es una persona que dice, yo amo a Dios. ¿Cómo están siendo sus acciones? ¿Están demostrando que usted ama a Dios? En Marcos 12:30 dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vea, ahí está la forma en que usted y yo podemos mostrar que amamos al Señor. ¿Es usted de esas personas que dice yo amo a Dios? Pues sírvale con todo el corazón. Demuéstrelo que usted le ama al Señor. Involúcrese en el quehacer de la obra del Señor. Y cuando yo le digo que se involucre en el quehacer de la obra del Señor, no me refiero solo a estar sirviendo dentro de la iglesia. Esa es una forma de servir al Señor dentro de la iglesia. Pero usted puede servir a Dios en su comunidad. Sírvale al Señor, sírvale al Señor. Usted puede servir al Señor desde su clínica, desde el hospital, desde el negocio, desde lo que usted desarrolla, desde su oficina, desde su taller. En donde quiera que usted esté, usted puede servir al Señor y dar evidencia que usted ama la palabra del Señor y la guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor le estaba diciendo a Judas, yo me voy a manifestar al mundo, pero no de la manera en que Judas, Tadeo, Lebeo estaba pensando, sino que el Señor se iba a manifestar de una forma espiritual, para que el Señor se manifieste de la manera que los judíos lo estaban esperando. Todavía falta. Llegará el momento cuando Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso está reservado, eso será en el futuro, eso hace falta, pero esa promesa se cumplirá, eso se va a cumplir. Pero no en la primera venida de Cristo Jesús, no en la primera venida, sino eso se va a cumplir en la segunda venida. Cuando Cristo venga, Él reinará y su reino lo va a ejercer desde el trono de Jerusalén. Pero no estamos hablando de ese tema. Regresemos entonces a lo que estaba hablando Judas. Y le dice Jesús,
siempre, en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Le dice el Señor en la respuesta a Judas: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Qué palabra tan dura esta para aquellas personas que dicen que los evangélicos ya te cambiaron la forma de pensar, ya te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro, ya cambiaste de pensar? Pero déjeme decirle que cuando usted ama a Dios, usted va a decidir que hayan cambios en su vida, cambios para bien, y va a decidir guardar la palabra del Señor. ¿Conoce usted a alguien que se llame ser cristiano y no guarda la palabra del Señor? No vea usted a este tipo de persona y ponerlo como un ejemplo para apartarse del Señor. No, si hay personas que no aman a Dios, usted y yo demostremos con nuestros hechos que nosotros amamos a Dios y que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar entonces por el Espíritu del Señor. Pero vemos aquí que en Judas había cierta duda, cierta incertidumbre, pero él hace la pregunta y esto le ayuda para que el maestro le responda, y esto le sirve para crecer en su fe. Mi hermana y mi hermano, no estemos estancados en la vida espiritual, sigamos creciendo, sigamos avanzando para adelante en el nombre del Señor. Si usted tiene preguntas, no es para que las oculte, las reserve, hágalas. Sin dudarlo, le van a servirle para que usted pueda crecer en su vida cristiana. Así que en la Biblia también se habla de diferentes Judas. Y esto pues lo encontramos también en la internet, donde nos habla de los diferentes Judas que hay en la Biblia. En Mateo capítulo 13, versículo 55, habla de Judas, el medio hermano del Señor. Esto está en Mateo 13, 55. Dice la palabra: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? Vemos entonces que acá se habla de un Judas, el medio hermano del Señor. ¿Por qué medio hermano? Porque Jesús tenía dos naturalezas, humana y divina. En la humana era donde formaba parte o era hermano con Judas. En la divina no, porque Jesucristo, el mismo, era Dios también. Bueno, se habla también de Judas Iscariote. Eso se habla en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Dice la palabra: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Se habla también de Judas Iscariote. Tercer Judas, Judas Galileo. Eso está en Hechos 5, 37. Este Judas Galileo era líder de una rebelión y fue asesinado y sus seguidores dispersos. Dice Hechos 5:37, después este se levantó, Judas el Galileo,
en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Vemos que este líder religioso, este hombre fue asesinado, Judas Galileo, y muchas personas dicen que le siguieron. No siga aquella persona que inculca cosas fuera del Señor. No siga aquella persona que se revela en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor, porque al final los que siguieron a este Judas fueron dispersados. Le invitamos para que usted sea seguidor de Cristo Jesús. Sígale a Él, a Cristo, con todo su corazón. También está Judas llamado Barsabás. Eso está en Hechos 15, 22. Este era uno de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que envió junto a Silas para acompañar a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Entonces dice en Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vemos acá entonces de que Judas, llamado Barsabás, era un líder en Jerusalén, pero se convirtió en un gran apoyo en la obra del Señor. De este hombre sí es digno de imitar por la forma de servir al Señor. Entonces se habla de varios Judas. Hay algunas personas que creen que la epístola de Judas la escribió Judas Tadeo, Lebeo, pero no es el mismo Judas. Se cree que el escritor de la epístola de Judas, el autor fue Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces vemos de que se habla de varios Judas en la Biblia y hay que hacer la diferencia. Muy bien, nos vamos finalmente a un video musical. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida
razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor en mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor en mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor en mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Muy bien, ya estamos ahora para concluir con el programa. ¿De qué apóstol hemos hablado ahora? Hemos hablado de Lebeo, Tadeo, Judas, hermano de Jacobo, dice la Biblia. Hemos hablado de este hombre. La Biblia no describe muchas cosas de él. Lo que nos hace más reflexionar fue la pregunta que él hizo en San Juan capítulo 14 versículo 22, pero que ahí el Señor responde la pregunta, y al final el Señor se va a manifestar a la persona que ama a Dios, a la persona que guarda la palabra del Señor. Hermana y hermano, ame a Dios, ámelo con palabras y con acciones. Amiga y amigo, le hacemos el llamado para que ame a Dios también, para que le entregue su vida al Señor. Ame a Dios. ¿Y sabe qué? Él ya le ha amado a usted, y antes de que usted lo ame, Él le ama grandemente. Puede ser que al igual como Judas, el hermano de Jacobo, usted tenga varias preguntas. Esas preguntas pueden ayudarle para crecer en su fe. Esas preguntas pueden ayudarle para seguir indagando en la palabra del Señor. Pero ánimo, siga creciendo en su vida espiritual. No se detenga, no se detenga. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay que estancarnos, hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando en la vida cristiana. Ánimo, mi hermana y mi hermano, sigamos en Cristo Jesús, amemos a Dios, amémosle con todo el corazón e involucrémonos para servir al Señor internamente en la iglesia y en lo externo también. Con lo que usted pueda, sirva al Señor
y hágalo de todo corazón y no se estanque en su vida espiritual. Siga creciendo para la honra y la gloria del Señor. Hasta el próximo programa, si el Señor nos lo permite.